Bendiciones para todos, hermanos y amigos, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Tenemos una pregunta aquí en el tablero: ¿quién es el hijo en el Tanaj? Tanaj es lo que conocemos como Antiguo Testamento, y exactamente ahí en el Antiguo Testamento muestra y habla acerca de mi hijo, de mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi hijo, y cuál es el nombre del hijo, y expresiones así que muchos, por el conocimiento que han adquirido, dan como resultado unos nombres y muestran y dice: este es el hijo que aparece aquí en la Biblia. Y por lo tanto vamos a ver qué nos dice el texto madre, el texto hebreo. Y yo les voy a invitar a que leamos un pasaje bíblico que lo encontramos aquí en Bereshit, Génesis capítulo 6, del 1 al 4. Y exactamente aquí en esta versión española que tenemos aquí, una de las mejores traducciones, dice: y ocurrió que cuando Adán empezó a multiplicarse sobre la faz del Adamá, y le nacieron hijas, y los hijos de Elohim vieron que las hijas de Adán eran buenas, tomaron para sí mujeres, cada uno según su elección. En Enoc capítulo 19, verso 1 al 3, en 1 Kefa, 1 Pedro 3:20, Yahú o Judas, como lo hemos conocido, capítulo 1, verso 6, también encontramos esta cita. Y aquí encontramos la expresión los hijos de Elohim, y exactamente quiénes son los hijos de Elohim. Y viendo los hijos de Elohim que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron mujeres para sí, dice la otra versión española de Reina Valera. Aquí en el texto madre, que lo tenemos aquí, exactamente el texto madre ahí donde lo tenemos aquí rojito, allí lo podemos analizar, dice Berra Benija Elohim. Exactamente dice: y vieron hijos de Elohim, y vieron hijos de Elohim. ¿A quién? A las hijas de los hombres, o a los hijos de Adán, dice aquí. Exactamente, entonces está diciendo quién eran los hijos, quiénes, exactamente los Malaj. Ahí está hablando de los Malaj, es decir, los ángeles, que vieron los hijos de Elohim que los hijos de Adán eran hermosos, tomaron mujeres para sí. Y aquí tenemos la palabra Malachim. Esta palabra Malachim, que también la encontramos en Yod, ¿verdad? En Jod, vamos a buscar otra cita. Jod capítulo 1, verso 6. Jod capítulo 1, verso 6. Vamos a buscarla. Y vamos a encontrar exactamente quiénes son estos, de acuerdo a la escritura, que también son llamados hijos del Elohim. Dice: un día, capítulo 1 de Jod, dice: un día cuando los hijos de Elohim vinieron a presentarse ante Yad-Hei Yahú, apareció también Hasatán. Entonces aquí también está la expresión los hijos de Elohim. Y allí se analiza y se mira exactamente que los malaj o los malachim, porque está en plural, malachim en plural cuando son muchos, y malaj cuando es singular. Pero aquí tenemos algo interesante, porque la palabra malaj, ¿qué significa? La palabra malaj significa mensajero, exactamente, y ese mensajero también se puede traducir como enviado. Tenemos algo interesante acerca de esta palabra, porque cuando se tradujo de esta palabra malachim, que es plural exactamente, y al griego, pasó al griego como ángelos, y este ángelos se le dio otra connotación, otro significado en el latín, y ya vamos a ver a angelus, y este angelus exactamente es lo que hoy se ha traducido como ángel. Exactamente. ¿Y qué significa ángel? Significa espíritu celeste creado por Deus, o por Zeus, o por Dios. Así, de esta forma. Entonces tenemos algo interesante, porque la palabra original es malaj o malachim, exactamente. Y ya al pasarlo acá al español, exactamente ya se tiene otro significado. ¿Por qué? Porque estos malaj, estos ángeles, como lo hemos conocido acá en el español, son físicos. Por lo tanto, la gente, cuando se habla de ángel, todos pensamos en seres espirituales que no se ven, seres
que son invisibles, pero cuando leemos la escritura nos damos cuenta que estos seres y tenían poderes o tienen aún todavía tienen poderes porque el Padre así lo ha diseñado. Estos seres también son materiales y tenemos muchos ejemplos acerca de la palabra malaj. Por ejemplo, cuando vamos a Apocalipsis, encontramos que se le da a Yohanan la orden para que le escriba a las iglesias, a las congregaciones, a la Keilah, a la congregación, a la Cajal, que está en Asia, y a las 5 congregaciones que están ahí, dice, escríbele al malaj, dice en hebreo, y se ha colocado escríbele al ángel, ¿verdad? Entonces ya la gente asocia ángel como un ser espiritual, un ser que es que no es físico, pero realmente ya tenemos un ejemplo bíblico que esa palabra ángel exactamente no tanto quiere decir que sea un ser que no se vea, ¿verdad? Sino que más bien tiene que ver con un mensajero. ¿Por qué? Porque la misma palabra malaj, que significa enviado, significa mensajero, exactamente la misma escritura es un malaj. Nosotros también por dar el mensaje somos malaj, y así sucesivamente cada persona o algo que dé un mensaje se llama malaj. Exactamente, entonces esto es importante saberlo. Por lo tanto, acá en el español se le dio un sentido muy diferente, y por eso es que la gente hoy día cree que los ángeles no tienen cuerpo, y aún el mismo creador Yahshua HaMashiach no tiene cuerpo, que los cuerpos de ellos son celestiales, que no se ven, y la gente se inventa y se piensa otras cosas. ¿Por qué? Porque la traducción así nos las dejó. Por lo tanto, cuando nos vamos al siglo I, exactamente esta palabra malaj es importante analizarlo, o malajín. Para ellos, para los hebreos, exactamente estos siervos son físicos. Ya tenemos muchos ejemplos bíblicos. Por ejemplo, cuando aquel malaj se le presenta a Manoah, ¿verdad? Aquellos malaj que se le presentan a Abraham, que comen y todo aquello, todos ellos son físicos. Es más, el mismo Yahú, nuestro creador, es físico. Quien comió exactamente con Abraham, nuestro Yahú, ¿verdad? Él mismo vino, él que fue el que salvó a la humanidad y que ha salvado a toda la humanidad durante tanto tiempo, y que siempre ha estado con su pueblo. Por lo tanto, nuestro creador también se le ha conocido como, para algunos es un mensajero, pero algunos no saben exactamente quién es él. Por lo tanto, vamos parte por parte para ir analizando lo que la escritura nos dice. Entonces es importante dejar claro que los malajim, que los malaj también son físicos, que están en otro plano. No los podemos ver por causa también del pecado que tenemos en nuestra carne, ya que cuando se tradujo esta palabra decía que cuando se tradujo del hebreo al griego se traduce como ángelos, que ya tiene otro significado diferente, que significa seres del cielo. Exactamente significa ángelos, y ángelus ya se le dice espíritu celeste, ¿verdad? Y que son creados por Deus o por Zeus. Exactamente. Entonces, por lo tanto, la palabra ángel tampoco es así en ese sentido que fue traducido, no sería tan correcta. Por lo tanto, ya le dejan en el pensamiento a las personas que los ángeles no se ven, que los malaj no se ven, que no son físicos. Y esto es una falsedad, porque bíblicamente sí se pueden ver. Hay muchos ejemplos bíblicos y que son palpables hoy día. Muchos que la misma escritura dice que no sabiendo hospedaron malaj. Y esto lo vemos en muchas partes bíblicas. Por ejemplo, cuando sacaron a Lot del lugar de Sodoma, aquellos malaj eran físicos, exactamente. Y algunos dicen, no, lo que pasa es que ellos tomaban cuerpo físico, y eso se llama teofanía, y por lo tanto ellos no tienen cuerpo.
pero hay unos que toman teofanía para poder presentarse acá. Pero eso es falso, todo eso lo que ha inventado la teología. Por lo tanto, es importante que la gente conozca que también a ellos, a los malaj, el Padre le llama, ¿cómo? Le llama hijos. Entonces, viendo que los hijos de Elohim, y aquí dice la palabra Elohim, lo que leímos ahorita en el texto hebreo, ¿verdad? Ahí dice Beni ha Elohim, y Berit Benei ha Elohim, que significa hijos de Elohim. También entonces a los malaj se le conoce como hijos de Elohim. Entonces ya tenemos aquí la primera parte, que a los malaj se le conocen como los hijos de Elohim, los Benei Elohim, ¿verdad? Benei ha Elohim, como lo tenemos aquí en la expresión y como lo tenemos aquí en el texto madre, para que nadie diga, no, se está inventando que los ángeles también son hijos. Sí, los ángeles también son hijos. Aquí dice que son Benei ha Elohim, hijos de Elohim. Y en Job también, como lo leímos ahorita, también nos muestra que también son hijos. Vamos a mirarlo. Aquí por ejemplo, ahora vamos a mirar el otro texto en Éxodo. Y vamos a mirar quiénes más son hijos. Y hay otro texto que quisiera que leyéramos exactamente. Por ejemplo, aquí tengo una lista. En Éxodo, vamos a Éxodo capítulo 4, verso 22. A ver qué nos dice el texto. Éxodo capítulo 4, verso 22. Éxodo capítulo 4, verso 22. También tenemos una expresión muy importante para leerla, y que también nos muestra quién es este hijo. Entonces nos dice aquí el texto, ahí donde está en rojito para que lo puedas analizar. Dice Yahú Benei Bekor Yisrael. ¿Qué está diciendo ahí en español? Dice mi hijo primogénito Yisrael. Exactamente está diciendo ahí Yahú Benei Bekor Yisrael. Exactamente quién es ese Bekori. Exactamente quién es ese primogénito, que es lo que se traduce como primogénito, Bekori. Es Yisrael. Entonces está diciendo que Israel es el primogénito. Está diciendo, vamos a ver el texto y dijimos que es Shemot capítulo 4, Éxodo capítulo 4, verso 22. Es la orden que papá le da a Moshe para que vaya y le diga a Moshe, y le dice a Faraón, perdón, y le dice, dile a Faraón, así dijo Yahweh Yahú, mi hijo primogénito es Yisrael. Entonces está diciendo que el hijo primogénito es ¿quién? Yisrael. Por eso te digo, deja ir a mi hijo para que me sirva, mas tú te has negado a enviarlo. He aquí que mataré a tu hijo primogénito. Entonces aquí nuevamente en la escritura está diciendo quién es el hijo. En el Tanaj está mostrando también, además de los malaj, de los ángeles, también muestra quién, a Yisrael. Dile a Faraón, así ha dicho Yahweh Yahú, mi hijo primogénito es ¿quién? Yisrael. Entonces tenemos también aquí que además de los malaj también tenemos a Yisrael. Ahora vamos a otro texto, por ejemplo, que se encuentra en Oseas. Y vamos a Oseas para que analicemos otro texto bíblico. Y leamos en el nombre de Yahshua HaMashiach. Miremos qué nos quiere decir papá aquí en estos textos tan hermosos. Oseas capítulo 1. Oseas capítulo 11, verso 1. Oseas capítulo 11, verso 1. Dice de la siguiente manera: desde que Israel era niño, yo lo amé. De Misrayim
llamé a mi a mi hijo. ¿Y quién es el hijo? ¿A quién llamó exactamente? ¿A quién encontró allá en Misraim? Nada más y nada menos que a Israel. Entonces, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Y quién es el hijo? Exactamente el hijo primogénito, Israel. Bíblicamente estamos viendo en el Tanaj hebreo exactamente que a Israel se le conoce como el hijo. Y por lo tanto vamos a ver otro texto bíblico que aparece en Jeremías 3. Entonces, después miramos cómo es que se asocian estos otros textos. Jeremías, vamos a mirarlo, Jeremías capítulo 3, verso 19, 3:19. Mire cómo dice papá, qué es lo que él quiere. Dice: yo mismo dije, cómo quisiera tratarte como a un hijo y darte una tierra codiciable, la heredad más hermosa de las naciones. Yo creía que me llamarías Abba mío y que nunca dejarías de seguirme. Pero tú, pueblo de Israel, me has sido desleal, como una mujer desleal a su esposo, afirma Yahweh Bajei. Entonces aquí papá está diciendo que él hubiera querido que su pueblo lo llamara Abba mío. Por eso aquellos que son el pueblo del Todopoderoso hoy día tienen que decirle Abba mío, aleluya. Y eso es lo que papá quiere, como aquellos que no quisieron decirle. Por lo tanto, también a su pueblo de Israel, nuevamente aquí está afirmando que papá lo tiene como el pueblo. A David también, vamos a ver, a David también lo llama mi hijo. Y eso lo encontramos, vamos al Salmo capítulo 7, 2:7. Y nos vamos a mirar que hemos hablado mucho del Salmo, el Salmo capítulo 2. Vamos a leerlo desde acá arriba para que la gente entienda un poquito acerca de lo que se viene hablando. En el video pasado estuvimos hablando un poquito acerca de quién es exactamente, quién es este hijo. Y dice el Mashiach de Elohim, dice: ¿por qué se subleman las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra Yahweh Bajei y contra su Mashiach. Ese Mashiach, la palabra Mashiach es contra su ungido. Y en este caso está hablando acerca de David, porque David era ungido y por lo tanto él era el Mashiach, él era el ungido. Si dijera HaMashiach, si estuviera hablando acerca de otro, ya la expresión fuera distinta y contra el Mesías, pero no está hablando acerca de el Mesías, sino contra su Mashiach. Es decir, que cuando lo vemos en el texto madre, que ya lo vimos en el video pasado, en los dos videos pasados, encontramos que no tiene el artículo Ha para que diga HaMashiach. Por lo tanto, aquí está hablando de el Mashiach, el ungido, el rey, está hablando acerca de David. Y entonces dice: y los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra Yahweh Bajei y contra su Mashiach. Y dicen: hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. El Melech de los Shamaim se ríe, Adonai se burla de ellos. ¿Qué es lo que estaba pasando en ese momento? David, exactamente, muchos de los reyes que estaban alrededor de la nación de Israel, todos ellos pagaban tributo al pueblo de Israel, y eso es necesario que el pueblo lo conozca. Los que no conocen eso, y por lo tanto ellos armaban pensamientos de hacerle daño a David y decían: librémonos de su yugo. Pero el Todopoderoso, aquí David dice: el Melech de los Shamaim se ríe, Adonai se burla de ellos. Y dice que en su enojo los reprende y en su furor los intimida. Y dice ¿quién? Ahora habla el Eterno, dice: he establecido a mi Melech sobre Sión, mi Kadosh monte. ¿Cuál es Sión ahí en ese momento? Está hablando acerca de ese lugar donde David conquistó de los jebuseos, que era el lugar
un lugar muy alto, un lugar muy hermoso, donde él hace los planos y se los da a su hijo Shlomo, Salomón, para que haga el templo. Y ese monte, el monte Sión, se le conocen a varias colinas, se le conoce como varias colinas que hay allí en Jerusalén, y por lo tanto allí en ese lugar eso se le llamaba, ¿cómo? Se le llamaba el monte Sión, donde se había establecido David, y donde David hizo su casa, donde hizo su palacio, y más arriba, en la parte más arriba, hizo el templo. Entonces por eso el Eterno está diciendo: he establecido a mi Mele sobre Sión, mi Kadosh monte. Yo proclamaré el decreto de Yahei Bajei. Ahora está hablando David. Yo proclamaré el decreto de Yahú. Tú eres mi Ben, me ha dicho. Está hablando David aquí. David está hablando: tú eres mi hijo, me ha dicho, hoy mismo le he engendrado. Él está hablando aquí a David: tú eres mi hijo, me ha dicho. ¿A quién le está diciendo? A David. Entonces aquí encontramos exactamente, y así lo encontramos en el texto madre, porque las traducciones nos dicen otra cosa distinta. Por eso estoy leyendo acá una mejor traducción del texto, para que nos demos cuenta exactamente a quién se le conoce como hijo también. Tú eres mi hijo, me ha dicho, hoy mismo le he engendrado. ¿De quién está hablando? De David, aquí del amado. Ahora alguien dirá: no, hermano, pero es que allí está hablando acerca también del Hijo de Dios, que lo ha engendrado allí en ese momento. Más adelante vamos a hablar lo que significa Pesher, y por lo tanto vamos a analizar y vamos a hacerle un Pesher a este texto más adelante. Pero aquí lo que queremos es mostrar en el Tanaj exactamente quién es el Hijo, a quién se le conoce como al Hijo en el Antiguo Testamento, que eso es importante para que la gente le quede bien clara. Entonces a David también se le conoce como hijo. Tú eres mi hijo, me ha dicho, hoy mismo le he engendrado. Pídeme, y aquí viene algo interesante, porque algunos dicen: no, está hablando acerca de Yeshua o Jesús o Yeshua. Dice: pídeme y como herencia te entregaré las naciones, tuyos serán los confines de la tierra. Y exactamente eso se lo estaba diciendo el Eterno, se lo estaba diciendo ¿a quién? A David, al David material, al hijo de Isaí. Dice: las gobernarás con vara de hierro, las harás pedazos como vasijas de barro. Aquí hay una revelación que más adelante estaremos hablando acerca de esto. Entonces también a David lo muestra la escritura como también hijo del Eterno. Entonces más adelante estaremos hablando de Pesher, que es el próximo video en el nombre de Yahshua HaMashiach. Entonces a David también lo encontramos que también es el Benei. ¿De quién? De nada más y nada menos que nuestro Elohei. ¿De nuestro quién? De nuestro Yahú. Aleluya. ¿Por qué Yahú, no Yahué? Porque exactamente esta Hei no se vuelve para que diga Yahué. Esto es forzar ya el texto. Exactamente solamente llega hasta aquí. Yahú, hasta ahí. La U es esta que está aquí, la H es esta que está aquí, exactamente así. Las dos expresiones, esta parte aquí, que es el nombre del Eterno, los judíos cuando ven estas 4 letras dicen Hashem, dicen Elohim y también dicen Adonai. ¿Por qué? Porque se le colocan las vocales, ya lo he explicado, le colocan las vocales de esto que he dicho, de Elohim, las vocales de Adonai, las vocales de Hashem. Por lo tanto, cuando ven esto aquí, no dicen el nombre que le estoy dando acá, que es Yahú, que ese es su nombre. Yahú más salvación significa como Yahushua. Ese es su nombre original, el nombre del Todopoderoso. Por eso más adelante vamos a analizar otra cosa. ¿A quién más de estos personajes se le conoce como hijo en el Antiguo Testamento? A Shlomo. ¿Quién es Shlomo? Salomón. ¿Dónde encontramos la cita? En 2 de Samuel. Aquí les pongo la cita para que paren allí y comiencen a buscar en el texto madre o los textos originales, no en cualquiera Biblia. Porque las Biblias en estos textos como tal han sido manipulados. Y se los digo, y los que leen la escritura en el texto madre se dan cuenta, en el texto de hebreo, se dan cuenta que esto está mejor estipulado, mejor escrito en el texto madre, claro, originalmente. Y nos dice otra cosa. Entonces aquí tenemos en 2 Samuel capítulo 7, 14. Vamos a analizar aquí otro texto.
Segunda de Samuel, capítulo 7. Vamos a buscarlo aquí. Segunda de Samuel, capítulo 7, dijimos 7, 14. Y valga decir exactamente aquí que aquí David quiere hacerle la casa al Todopoderoso. Y el profeta Natán está ahí al lado de él. Y Natán le dice: bueno, haz lo que está en tu corazón, porque Adonai está contigo. Pero cuando se fue en la noche, el Eterno viene y les habla al profeta Natán y le dice: ve y dile a mi siervo David que así dice Yahweh Bajei: ¿serás tú acaso quien me construya una casa para que yo habite? Y ahí viene todo el relato. Y más adelante le dice, por ejemplo, en el verso 11, hablando acerca de esto que le estoy diciendo, para adelantarle un poquito el pesher de lo que vamos a mirar, la interpretación, exactamente la interpretación hebrea, cómo se hace la interpretación hebrea bíblica. En el verso 11 dice: desde el día en que nombré gobernante sobre mi pueblo y Israel, a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Pero ahora Yahweh Bajei te hace saber que será él quien te construya una casa. ¿Será quién? Yahweh Bajei es el que le va a construir una casa a David. Entonces más adelante, miren, vamos a hablar acerca de quién era ese personaje, cómo era y exactamente lo que muestra más adelante, lo que es Pesher, lo que es la interpretación de los textos. En el verso 12 dice: cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Y aquí viene algo interesante, porque David quería hacer algo físico. Y dice: será él quien construya una casa en mi honor y yo afirmaré su trono real para siempre. ¿Y quién exactamente construyó la casa? Nada más y nada menos que Salomón, a quien el Eterno le cambia el nombre y lo llama Yediyah. En las versiones se conoce como Jedaías. Por lo tanto, Yediyah significa el amado, el verdadero Yah. Y aquí el verso 14 dice: yo seré su padre y él será mi hijo. ¿Quién? Salomón. Aquí está diciendo: yo seré su padre y él será mi hijo. Así que cuando haga lo malo, lo castigaré con vara y azote, como lo haría un padre. Por eso cuando él comenzó a hacer lo malo, exactamente papá lo comenzó a castigar. Y él se dio cuenta a lo último y dijo: todo es vanidad debajo del sol. Y se dio cuenta que toda la sabiduría que había tenido lo usó para mal. Y por lo tanto el Eterno comenzó a mostrarle que tenía que volverse de su mal camino. Entonces aquí también papá le dice que Salomón sería su hijo. Yo seré su padre y él será mi hijo. Así que cuando haga lo malo, lo castigaré con vara y azote, como lo haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi Jabad, mi amor, como se lo negué a Shaul, a quien abandoné para abrirte paso. Entonces aquí nos está diciendo que también otro personaje, que es el hijo también, a quien se le conoce, a los Malach, a Israel, el pueblo, a David y a Salomón. Pero hermano, yo le voy a mostrar exactamente bíblicamente, por ejemplo, aquí otras citas, y estas son las citas que los trinitarios muestran, o los dualistas, para mostrar otra cosa y darle otra interpretación. Por ejemplo, cuando estamos aquí en Proverbios capítulo 8, más adelante vamos a leerlo en el otro video, no se lo pierdan, porque vamos a analizar y a sacarle jugo a esto, el extracto exactamente, si realmente lo que está mostrando aquí esta cita, se está hablando de un personaje, o más bien se está hablando de algo como autoridad o como presencia, o más o menos así. Vamos a verlo, vamos a analizarlo en el próximo video, acerca de estos videos que son, estos textos, que son muy importantes. Vamos a leer un texto, por ejemplo, Proverbios capítulo 34. Proverbios capítulo 34. Y en la versión, cuando lo leemos en la versión nos dice...
Vamos a mirarlo. Reina Valera, busquémoslo acá. Reina Valera. En Proverbios, Misley, capítulo 34. Proverbio 34. Aquí hay algo interesante que la gente se pregunta. Hay muchos trinitarios y muchas personas me escriben y me dicen, vea, ahí está el Hijo. Y me han mandado esta cita varias veces, donde dice, ¿quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Entonces, estas preguntas que están aquí, así como están ahí, claro, ¿cuál es el nombre, cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si lo sabe? Y la gente aquí patina, los que no saben exactamente que la escritura habla acerca de estos personajes y acerca especialmente de Israel como su hijo primogénito, porque realmente, ¿quién es el hijo? Nada más y nada menos que Israel. Exactamente, mi hijo primogénito. De Egipto llamé a mi hijo. Exactamente, entonces bíblicamente, ¿quién es el hijo del Todopoderoso? Nada más y nada menos que Israel. Y aquí por eso dice, Benei Bekor Yisrael, mi hijo primogénito Yisrael. ¿Quién es nuestro creador, nuestro padre? Nada más y nada menos que Yahú. Ese es nuestro creador. Y por lo tanto, aquí el texto está diciendo algo que realmente pues no dice en el texto original, porque estas son preguntas retóricas. Y esta pregunta retórica que aparece aquí, nada más y nada menos, ¿quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y exactamente este proverbio, Misley, capítulo 34, nada más y nada menos, estaba hablando porque el pueblo en aquel entonces sabía cuál era el nombre, cuál es el nombre del que hizo todo esto, el que encerró los vientos, los puños, quien ató las aguas en un paño, quien afirmó los términos de la tierra. ¿Quién era? El pueblo sabía que era Yahú, nuestro creador, aleluya. ¿Y quién y cuál el nombre y el nombre de su hijo? Sí lo sabes. Exactamente dice, sí lo sabes. No está diciendo, y aquí lo colocaron como en forma de pregunta, pero realmente ahí el texto madre no dice así. Por lo tanto, es importante que la gente lo sepa. ¿Y quién es el nombre del hijo? Nada más y nada menos que Israel, el primogénito. Entonces, esas son preguntas retóricas, como la encontramos en Job capítulo 38, en muchas partes bíblicas encontramos preguntas como esta, pregunta retórica. ¿Quién encerró los vientos? Por ejemplo, creo que en Isaías capítulo 40,